Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés viendo. Pues aquí nuevamente contigo, el psicólogo Richard Casimiro, en esta preparación de clases que estamos teniendo, ¿no? Frente a lo que viene siendo el examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el área de psicología. Y junto con el doctor Giancarlo, pues se han diseñado este temario que responde a toda una gama de preguntas que se han venido analizando desde el año 2011. Y pues con ustedes lo que estamos buscando es prepararlos para que puedan responder y no haya muchas veces este gasto económico que uno hace frente a una preparación en academia. Buscamos cubrir todos los aspectos posibles junto con ustedes. Entonces, ya saben, cualquier persona que desee escribir ahí en el cajón de preguntas, en el cajón de comentarios, perdón, estamos nosotros para poder ayudar. Bien, entonces, el día de hoy entramos a eh, un buen tema, un tema que me encanta mucho, que viene siendo el sistema nervioso central. ¿No? Lo que vamos a ver es justamente, o lo que vamos a explorar el día de hoy, viene siendo la estructura y pues también las funciones de esta parte fundamental, muy fundamental, dicho ya sea de paso, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Al final lo que nosotros buscamos es de que ustedes puedan pues responder las preguntas, pero muy aparte de poder responder las preguntas con total confianza, es que también y comprendan cómo funciona y pues, vayan más allá de los exámenes, ¿no? Que comprendan cómo funciona el sistema, cómo impacta en nuestra vida cotidiana y con esto lo puedan integrar y el aprendizaje sea mucho más sustancial para ustedes. Entonces, vamos a ello. Bien, vamos a ello. Ingresamos al mundo del sistema nervioso, pero hoy nada más vamos a ver lo que viene siendo el SNC, que es el sistema nervioso central. Bien, pero también cuando hablamos de sistema nervioso existe el sistema nervioso periférico. Para que podamos entenderlo, y ahí ustedes lo pueden leer, miren, el sistema nervioso es una red compleja de células que están muy especializadas, que permiten en este caso la comunicación que existe en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Bien, estas células principalmente están compuestas por neuronas, y ya principalmente está compuesto principalmente por neuronas, y pues están diseñadas para que puedan recibir, procesar y transmitir ¿qué? Información, pero en sí transmiten señales eléctricas y químicas entre diferentes partes del organismo. Y es en cuestión, pues, a la brevedad, ¿no? En un milisegundo, incluso hay estudios que hablan de que la respuesta es muchísimo antes, que hablan, pues, de que el cuerpo o la señal eléctrica, el impulso eléctrico que existe se da bastante rápido. Esa es la información que ustedes tienen que tener presente. Bien, ¿para qué? Perdón, para que podamos, pues, entender, imaginen Imaginen un sistema de telecomunicaciones, ¿vale? Imaginen ustedes un sistema de telecomunicaciones. Imaginen que las neuronas son como los cables de fibra óptica que se conectan al router de tu casa. Bien, imagina que las neuronas son esos, son cables de fibra óptica que se conectan al router de tu casa y están conectados pues al poste, ¿no? A la caja madre de internet que está en un poste que está fuera de tu casa. O sea, ese cable de fibra óptica lleva información de un punto a otro, ¿cierto? Lo mismo sucede en nuestro cuerpo. El cuerpo o nuestro organismo no podría reaccionar a los estímulos ni coordinar sus funciones si es que no hubiese ese sistema. En este caso, viene siendo pues el sistema nervioso. Ahora, imagínense,
¿Qué creen ustedes qué ocurriría si este sistema de comunicación empezase a fallar? ¿No? ¿Qué ocurriría si nosotros empezáramos o nuestro sistema de comunicación empezase a fallar? Esa pregunta se las dejo ahí y ahora les hago, bueno, vamos a hacer el desglose. Vamos a verlo en dos partes. Esta primera clase es del sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Bien, estos, estos dos componentes que ya vamos a ver cómo es que se desprenden también, actúan como el centro de control principal. Es como que el operador principal de una máquina, donde se procesa información, se toman las decisiones y se coordinan las respuestas del cuerpo. Listo, en el sistema nervioso central, pues tanto en el encéfalo y en la médula espinal, es como el centro de mando de tu cuerpo. Es donde se va a procesar la información, se va a tomar la decisión y se coordina la respuesta del cuerpo. Y esto en cuestión, pues, de una fracción de segundo. Ahora, el sistema nervioso central está protegido por el cráneo, perdón, y la columna vertebral. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que lo vamos a ver después, que es toda una red de nervios y ganglios que se extienden por fuera del sistema nervioso central. Este conecta el cerebro y la médula espinal. ¿Con qué? Con los músculos, órganos y tejidos. Por lo tanto, permite la comunicación bidireccional, ¿no? De arriba hacia abajo, entre el sistema nervioso central y lo que viene siendo el resto del cuerpo. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien desea hacer una pregunta en la bandeja de comentarios? Gustosamente la voy a absolver. Bien, ahora tenemos este aspecto. ¿Qué es, psicólogo? ¿Qué dice división anatómica, perdón, división funcional, componentes principales? Es la división del sistema nervioso. ¿Listo? Es la división del sistema nervioso. Y como hoy nos vamos a enfocar en el sistema nervioso central SNC. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Primero, el sistema nervioso central comprende dos estructuras que ya las expliqué, bien, a un modo de reforzar, eso ya lo expliqué, el encéfalo y la médula espina. La función, lo que había mencionado, procesa información, toma decisiones y coordina respuestas. ¿Protegido por qué? ¿Se acuerdan? ¿Está protegido por qué? Exacto, por estructuras óseas como ya lo son el cráneo y la columna vertebral. Y esto además demuestra pues la importancia para la supervivencia de nosotros, ¿no? La supervivencia de nosotros. Ahora hay una división funcional, que es y ahí lo puedes tú leer, que es la clasificación de sistemas que procesan información sensorial, motora y de integración neurológica, ¿no? Y esto que viene siendo, pues, es todo el sistema que hay que permite, que trae y lleva información que nos permite a nosotros procesar todo lo que hay por fuera. Dentro de los componentes principales del sistema nervioso central está el encéfalo y la médula espinal. Ya lo había dicho, claro que sí, pero dentro del encéfalo se desprende el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico. Listo, esos cuatro componentes es los que nosotros vamos a ver. Y en lo que viene siendo médula espinal está la transmisión y procesamiento de señales, lo que lleva y trae información desde el cerebro hacia, pues, nuestro organismo. Hagamos una prueba. Hagamos una prueba bastante sencillísima, una pregunta. Si les pido a ustedes que cierren los ojos, bien, cierren los ojos y toquen su nariz con el dedo índice. Vamos, toquen su nariz con el dedo índice. ¿Qué sistema
¿Qué sistema crees que está interviniendo en esta acción? Bien, en el que yo te diga, cierra los ojos y toca tu nariz con el dedo. Y con lo que estamos viendo, ¿qué sistema crees que interviene? ¿Mm? Ahí te dejo esa pregunta y vamos, pues, vamos a iniciar. Listo, la primera parte o lo que viene siendo el encéfalo lo vamos a ver ahora aquí. Ya te había mencionado, el encéfalo se divide en el cerebro, en el diencéfalo, en el cerebelo y en el tronco encefálico. El cerebro es la estructura principal del encéfalo, mis estimados estudiantes. El cerebro es responsable, pues, de las funciones cognitivas superiores como el pensamiento, memoria, lenguaje y procesamiento cerebral. Está dividido en hemisferios y estos hemisferios, a su vez, bueno, el cerebro está dividido en lóbulos, que los vamos a ver en su debido momento. Luego está el diencéfalo. El diencéfalo es la región central que incluye el tálamo e hipotálamo. Bien, tálamo, hipotálamo, no te vayas a olvidar esa parte. Región central que incluye el tálamo y el hipotálamo, diencéfalo. Diencéfalo, ¿qué región central incluye? Tálamo, hipotálamo, ¿no? Que están ahí, son parte de. Entonces funciona como un centro de integración. Aquí es como que integra justamente el diencéfalo, se encarga de integrar y llevar las señales sensoriales y motoras, el relevo de las señales sensoriales y motoras. Luego, luego tenemos lo que viene siendo el cerebelo, que está ubicado en la parte posterior del cráneo, el cerebelo. Este nos ayuda a qué? A coordinar movimientos, a que podamos mantener el equilibrio, a que regulemos la postura corporal, ¿no? Entonces tenemos ese aspecto. Y luego está el tronco encefálico, que conecta el cerebro con la médula espinal y controla funciones vitales como respiración, frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguno tiene una duda o alguna consulta? ¿No? Bueno, continuamos entonces con la primera parte. Bien, vamos con la primera parte entonces de lo que viene siendo el encéfalo. Ya había dicho que es el órgano central, en este caso el sistema nervioso. Ahora, se encarga de funciones cognitivas superiores, está el procesamiento sensorial y el control motor voluntario. Bien, esa información no se vayan a ustedes, no se vayan a olvidar. Cuando hablamos de funciones cognitivas superiores, estamos hablando de pensamiento, memoria, lenguaje, ¿no? Pensamiento, memoria, lenguaje, y también aquí, como podemos ver, está lo que viene siendo el procesamiento sensorial. Y bueno, además está el control motor voluntario. Ahora, el cerebro se encarga, pues, de interpretar, cuando hablamos de procesamiento sensorial de lo que percibimos, está interpretando constantemente información compleja y por la información compleja que nuestro cerebro empiece a procesar, ¿no? Este lo que hace o transforma en respuestas bastante simples, bastante adaptativas para que nosotros podamos continuar con nuestra vida cotidiana. El cerebro, bien, el cerebro se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo que está o viene siendo la parte analítica y lógica de la persona, y el derecho que es pues la parte creativa e intuitiva. Estos dos se comunican por una especie de cuerpo, de una especie de cuerpo calloso que trabaja y trabajan de manera complementaria. No es que una persona eh, sea o trabaje solo con el hemisferio izquierdo o hay una persona que trabaje todo directamente con el hemisferio derecho.
Bien, estos trabajan de forma complementaria, se complementan. Y además, y además existen los lóbulos. Y estos lóbulos son el frontal, está el parietal, está el temporal y el occipital. Cada lóbulo también tiene sus funciones. La parte frontal se encarga del razonamiento y la planificación, ¿no? Psicólogo, ¿qué pasa si tenemos una lesión en el área frontal del cerebro? El razonamiento y la planificación podrían pues verse un tanto afectadas, ¿no? Un tanto afectadas. ¿Existen más funciones? Claro que sí, en un momento las vamos a ver, solo que estamos empezando a dar las primeras puntaladas, los primeros pasos para no marearnos y poder digerir, porque esta información es bastante vasta. Bien, y luego tenemos el parietal, se encarga de las sensaciones. Aquí está la integración sensorial. ¿Listo? La integración sensorial. El temporal, que nos habla de lenguaje, memoria, entre otras funciones. Y el occipital, que se encarga principalmente del procesamiento visual. Bien, del procesamiento visual. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces el tema de los hemisferios. Ya lo mencioné, ¿no? El cerebro humano está dividido en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Cada uno está pues con sus funciones especializadas y ahí tú los puedes incluso leer. El hemisferio izquierdo, especializado en procesamiento lógico, matemático y lingüístico. Es responsable de habilidades como que el lenguaje, el razonamiento matemático, perdón, y el análisis detallado. Por otro lado, tenemos al hemisferio derecho, que es un tanto más creativo, más imaginativo, se encarga del procesamiento espacial. Este está relacionado más al tema artístico o a la percepción artística, para ser más exactos, al procesamiento emocional y el reconocimiento de ciertos patrones. Ahora, ambos hemisferios están interconectados por el cuerpo calloso. Se comunican entre sí. No quiere decir, no quiere decir de que en este caso no quiere decir, perdón, no quiere decir que en este caso ambos estén incomunicados o una persona sea más, una persona diga, no, es que yo solo utilizo el hemisferio izquierdo o yo solo, como soy muy creativo, yo utilizo solo el hemisferio derecho, ¿no? Porque ambos se complementan. Hay una integración ahí neuronal, hay una integración neuronal continua que sucede entre ellos y permite el complemento, porque tanto así como una persona que ha desarrollado su lado artístico, también pues necesita el procesamiento lógico, matemático y lingüístico para eh, ciertas cosas que vaya a realizar. Lo mismo por una persona que dice, no, yo no soy tan creativo, pero en ciertos momentos necesita justamente el hemisferio derecho, pero ambos se complementan. Es un complemento. Bien, ahora, algunos, bueno, no algunos, se dice también, ¿no? Que el cerebro, en este caso, cuando hemos hablado del tema de los lóbulos, y esto lo vemos en la siguiente PPT, hablamos de los lóbulos, está justamente el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Entonces, uno dice bien, ¿y solo son esos cuatro lóbulos? No, en este caso también podríamos hablar, ¿no? Podríamos estar hablando del lóbulo, se me fue la palabrita, podríamos estar hablando, perdón, del lóbulo como la ínsula y en este caso el límbico, que también desempeñan funciones importantes. Bien, vamos a cerrar por acá. Permítame un momento, un par de cosas porque aquí como que me confundieron, me confundieron. Listo. A ver,
Entonces seguimos. Cuando hablamos del lóbulo frontal, está en la parte frontal del cerebro. Tócate la frente y está detrás de tu frente. Bien, se encarga de funciones, en este caso ejecutivas, planificación y toma de decisiones, control de movimientos voluntarios, se encarga de la regulación del comportamiento y las emociones, ¿no? La resolución de problemas y pensamiento lógico. Si te pones a pensar un poquito acá, cuando tú, por ejemplo, decides qué ropa ponerte en la mañana, tu lóbulo frontal podría estar analizando, podría estar evaluando opciones y tomando en este caso la mejor decisión, ¿no? En base a, pues, tus experiencias. Si la persona que juega videojuegos, aquí alguien de ustedes juega videojuegos, y ya, este lóbulo coordina tus movimientos estratégicos y las reacciones que tú vayas a tener en este caso. Cuando estás conversando con alguna persona, el lóbulo frontal te ayuda a pensar antes de hablar, para expresar tus ideas con claridad. ¿Te has dado cuenta o si te pones a analizar un poquito más, por ejemplo, los boxeadores, tanto golpe que reciben en la frente en algunos casos, ¿no? ¿Crees que hay el control de movimientos voluntarios? Podemos ver el caso de Muhammad Ali, ¿no? Que desarrolló una enfermedad, desarrolló, y ahí es tarea de ustedes, ya no tenía el control de sus movimientos, ¿no? Ya no era de forma voluntaria en este caso. Psicólogo, ¿qué pasa si se dañase el lóbulo frontal? Buena pregunta. ¿Qué pasa si se daña el lóbulo frontal? Puede causar que una persona sea muy impulsiva, bien, puede causar que una persona tenga muchas dificultades para la toma de decisiones. Y pues, así como lo mencionamos, por ejemplo, el tema de Muhammad Ali, problemas en el control de movimientos, pero este ya producto derivado también de que desarrolla, en este caso, una enfermedad. Bien, luego tenemos el lóbulo parietal. Está en la parte superior del cerebro, tócate por arriba de la cabeza, está detrás del lóbulo frontal. Bien, el lóbulo parietal. Se encarga de qué, cuáles son las funciones, procesamiento de información sensorial, tacto, temperatura, dolor, ¿no? Se encarga del estímulo espacial, que en este caso es la interpretación del espacio y la orientación, la coordinación entre la percepción y el movimiento. Si cierras los ojos y tocas una moneda, tu lóbulo parietal es el que se encarga de ayudarte a identificar su textura y forma sin que puedas verla, sin que puedas verla. Es de eso justamente se encarga. Ejemplo, cuando intentas atrapar una pelota en el aire, estás jugando, o has estado jugando en el recreo, estás ahí en el barrio, o haciendo algún tipo de deporte, y cuando intentas atrapar una pelota en el aire, este lóbulo ayuda a procesar justamente la información para que calcules posición y dirige tus manos al lugar correcto, ¿no? Porque hay una coordinación entre la percepción y el movimiento, hay la interpretación del espacio, entonces está estímulos espaciales y táctiles. Ejemplo, si usas un mapa o un GPS, Google Maps, el Waze, para llegar a un destino, tu lóbulo parietal interpreta, tu lóbulo parietal, a ver un momento, está dando la alarma, tu lóbulo parietal, perdón, interpreta las direcciones espaciales. Bien, las direcciones espaciales. Listo. Ahora, ¿qué pasa si se daña? A ver, les pregunto. ¿Qué pasa si se daña? Bueno, si se dañase, pues tendrías problemas para poderte orientar, ¿no? Tendrías dificultades para que
pudieses reconocer, en este caso, objetos al tacto o fallos en la percepción del propio cuerpo. Eso sucedería con el lóbulo parietal. Listo. Ahora con el lóbulo temporal. Con el lóbulo temporal. ¿De qué se encarga? Pues ahí lo tienes en pantalla, ¿no? Ahora, el lóbulo temporal está a los lados del cerebro, cerca de las sienes, ¿no? Cerca de las sienes. Y ahí en la imagen lo puedes identificar, está de color verde, medio verdoso ahí. Entonces, miren, se encarga del procesamiento auditivo, procesa sonidos. Si es procesamiento auditivo, ayuda a procesar también el tema del lenguaje, ¿no? Está encargado de la memoria y el aprendizaje, ayuda también con el tema de la regulación de emociones, el lóbulo temporal. Ejemplo, y acá viene ejemplo. Cuando escuchas una canción y la recuerdas después, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado que escuchas una canción y de ahí la estás recordando? Entonces es porque tu lóbulo temporal está almacenando y recuperando la memoria musical. ¿Te ha pasado de que cuando estás así por la calle, no estás escuchando ni música, pero al rato estás tarareando una canción, ¿no? Y tú dices, ¿y por qué estoy tan obsesionado con esta canción? Bueno, es justamente tu lóbulo temporal el que está pues haciendo la recuperación de la memoria musical, que en algún momento, en algún punto, que mientras has estado pues de repente inatenta, lo has escuchado y estás generando en ese aspecto. Si alguien te habla, si alguien te habla, este lóbulo lo que ayuda es a traducir los sonidos en palabras con significado para ti. Ayuda al procesamiento auditivo. Hace que ese sonido que este, estás recibiendo se traduzca en palabras que tienen un significado. Cuando ves, por ejemplo, una película emotiva, aunque ustedes son bastante jóvenes, por ejemplo, Titanic, ¿no? Me fui muy allá. Al ver una película emotiva, se activa pues para procesar las emociones de la historia que va narrando, ¿no? Entonces, y allí ese detalle, y allí ese detalle. ¿Qué pasa si se daña? A ver, ¿qué pasa si se daña? ¿Qué pasa si se daña? A ver, ahí responda. ¿Qué pasa si se daña? ¿Alguien? ¿Alguien? Ya, listo. Pues, no, si psicólogo, si se afecta el procesamiento auditivo, claro, afecta la comprensión del lenguaje. Si en este caso también está hablando de memoria y aprendizaje, afectaría la memoria, tu memoria a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Si se afecta el lóbulo temporal, tu capacidad de reconocer sonidos familiares también se vería afectado, también se vería afectado. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, sigamos. Viene tiene el lóbulo occipital. El lóbulo occipital que está ubicado en la parte posterior del cerebro. Tócate la parte de atrás, casi como quien se quiere tocar la nuca, en la parte de atrás de tu cabeza, ¿no? Y la que se contrapone en este caso a la frente. Entonces, ahí está ubicado el lóbulo occipital. Ahí en la imagen sale como un ojito, ¿no? Porque ayuda al procesamiento visual, pues es el centro de procesamiento visual de formas, colores, movimiento, interpreta las señales visuales del entorno. Eh, Cuando, por ejemplo, para que lo entiendas, cuando estás leyendo, cuando estás leyendo un libro, este lóbulo traduce las letras en palabras con significado.
muy distinto al lóbulo temporal, ¿no? Que traduce los sonidos con palabras con significado para ti. Ese traduce las letras que estás viendo, que estás percibiendo visualmente en palabras con significado. Si ves, por ejemplo, un objeto moverse rápidamente, tu lóbulo occipital empieza a detectar su velocidad, la dirección, hacia dónde se dirige, ¿no? Es lo que empieza justamente a hacer en la vida diaria. A ver, con el deporte rey, vamos a hacer un ejemplo aquí con el deporte rey. Cuando hablo del deporte rey, pues me refiero al fútbol, ¿no? Este lóbulo en un partido de fútbol te permite rastrear la pelota, seguir la trayectoria hacia dónde va, entonces se activa ahí. ¿Qué pasa si se daña? ¿Qué pasa, psicólogo, si se daña? Pues si se daña puede causar problemas en la visión. Perderías la función o se te dificultaría, de repente no lo pierdes, pero sí se te dificultaría el tema de reconocer rostros, objetos, incluso si tus ojos están sanos. Ojo, aún si tus ojos están sanos, pero te dañas o hubieses un daño en el tema perdón, en el lóbulo occipital, aún con tus ojos sanos tendrías problemas de visión. Ya no podrías o estarías con dificultades para reconocer rostros, objetos. Bien, entonces, entendido ahí, entendido ahí. Bueno, para hacer un poquito más de ejemplos aquí, el lóbulo frontal te ayudaría a poder planificar tu día, hablar en público, si te gusta jugar ajedrez, porque tiene pensamiento lógico, decisiones y control motor. El parietal, sentir texturas, atrapar una pelota, poder leer un mapa, porque estamos hablando de procesamiento sensorial y espacial. El temporal, que como estamos hablando de memoria, lenguaje y también el tema de reconocimiento auditivo, te ayuda a que entender canciones, entender conversaciones, poder recordar una canción. Y en el caso del occipital, como hay procesamiento visual, leer, reconocer colores, formas, poder seguir objetos en movimiento, poder seguir la trayectoria que estos tuviesen, ¿no? Y esto es, pues, mis estimados, esto es lo que viene siendo los lóbulos del cerebro, los lóbulos del cerebro. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda ahí? ¿No? Bueno, ya. Y bueno, para profundizar un poquito más, para irnos un poquito más allá, están las estructuras subcorticales, que son, pues, estas estructuras, como ya lo dice, son estructuras que están en regiones del cerebro y están debajo de la corteza cerebral. Están los ganglios basales, que controlan el movimiento y el aprendizaje motor. Está el tálamo, que es el centro de integración sensorial y conciencia. Está el hipotálamo, que regula funciones vitales y el tema de la homeostasis. La amígdala, procesamiento de emociones y memoria. El hipocampo se encarga de la formación y consolidación de la memoria. Está el cerebelo, que es la coordinación motora y equilibrio. Y en este caso está también el tronco cerebral, que es la conexión entre cerebro-médula. Y en este caso, funciones vitales. Podemos ver acá en las estructuras subcorticales que dicen, oiga, psicólogo, pero en este caso se integra mucho con el tema de los lóbulos, ¿no? Claro, se integra mucho con el tema de los lóbulos. Y es que las funciones, mis estimados, no son pues son complementarias entre sí del cerebro. O sea, la estructura cerebral es tan compleja y terminan complementándose tanto los hemisferios con los lóbulos y en este caso las estructuras subcorticales. Ejemplo, cuando estamos hablando de los ganglios basales, para poderlo entender y que puedas acordar, cuando aprendes a andar en bicicleta o tocar un instrumento musical, eh, los ganglios basales están haciendo lo que se podría decir como que refinan y automatizan el tema de tus movimientos. En tus videojuegos, cuando estás
mejorando el tema de la habilidad con el control, con el mando, ¿no? Estas estructuras están ayudando a que tú puedas ser pues mucho más preciso con el tema de los movimientos. Si se dañasen los ganglios basales, tendríamos un tema de movimientos involuntarios y rigidez, ¿no? Tendríamos, perdón, sí, está bien, está claro. Movimientos involuntarios o tendríamos el tema de la rigidez. Ejemplo, y ahí lo pueden ustedes googlear, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson. Ahora, y con el tálamo psicólogo, pues cuando te están hablando en un lugar ruidoso, imagínate cuando estás en la discoteca o estás en un lugar donde hacen demasiada bulla, ¿no? El tálamo lo que te ayuda es a poder enfocar tu atención en la voz de la persona que te está hablando y ayuda a que te filtre, como que ayuda a que todo el ruido de fondo se filtre y la voz de la persona ingresa y junto con las funciones del lóbulo, y ya tú sabes que el lóbulo, ¿verdad? Ayuda pues a traducir los sonidos los sonidos en palabras con significado para ti. Listo. Si se dañase el tálamo, provocaría en tu persona percepción sensorial y de la conciencia. Con el tema del hipotálamo, ¿no? Si el tálamo es el centro de integración sensorial y conciencia, el hipotálamo regula funciones vitales. Ahora, como la temperatura corporal, el hambre, la sed, las emociones. Bien, entonces, ¿te ha pasado que cuando tienes frío empiezas a titiritar? Y tengo frío, ya. Ese titiriteo son señales del hipotálamo para que empieces a generar calor. Esos movimientos que se están dando en el cuerpo están empezando a dar señales para que genere calor. Si pasas mucho tiempo sin comer, te activa la sensación del hambre para que, bueno, te recuerda en este caso que debes alimentarte, ¿no? Si se daña el hipotálamo, te podría generar que el metabolismo se te desregule. También podría generar que tengas una desregulación del sueño, una desregulación emocional. ¿Listo? La amígdala, vamos ahí con la amígdala. Procesamiento de emociones y memoria. Ayuda bastante, bueno, especialmente con las emociones como el miedo y la agresión, ¿no? Si este se te dificulta, si la amígdala se te daña, perdón, te provocaría que no puedas sentir miedo o generes respuestas, o podrías, perdón, generar respuestas emocionales eh, inapropiadas, ¿no? En vez de sentirte feliz, de repente por ahí como que te pondrías un tanto, no sé, de repente triste. Habría pues una desregulación en este caso del procesamiento de emociones. Entonces, no habría justamente ese detalle. Ahora, cuando tú recuerdas, ejemplo, un evento emocional que te ha impactado, bien, la amígdala es la encargada de reforzar la memoria de esa experiencia, ¿no? Ahí pregúntate si has recordado mucho un evento emocional impactante, ahí hazte la pregunta, pues esta estructura subcortical ha sido la encargada de reforzar la memoria de esa experiencia que hayas vivido en su debido momento. ¿Listo? Luego tenemos pues el hipocampo, mis estimados. El hipocampo. El hipocampo nos ayuda a formar y consolidar la memoria. ¿Pero qué es memoria? La memoria a largo plazo. Miren, cuando estás estudiando para un examen y luego empiezas a recordar información, es porque el hipocampo se encargó en algún momento de almacenar el conocimiento que estás evocando. Bien, cuando estés en el examen de la universidad, estés ahí dando tu prueba, el hipocampo te va a hacer recordar
que junto con el canal del doctor Giancarlo y mi persona, el psicólogo Richard Casimiro, te hemos brindado la información cuando tengan una pregunta sobre alguna estructura subcortical o sobre los temas que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Si se daña el hipocampo de la persona, ¿qué sucede, psicólogo? Pues se pierde la memoria, ¿no? Entonces, empezaríamos a tener problemas de pérdida de memoria. Ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Como enfermedades, muy similar a lo que ocurriría cuando sucede con el Alzheimer. Luego está, que sigue, el cerebelo. Coordinación motora y mantiene el equilibrio. Cuando caminas, cuando estás caminando por la calle, tú piensas en cada paso que vas a dar, tú piensas en cada paso, tú dices, eh, de aquí al árbol o de mi mesa de comedor o de donde estoy a la puerta, voy a dar 18 pasos y estos pasos van a ser de tal longitud y no puedo voltear o hacer otro paso porque si no, no llega. ¿Haces eso? No, ¿verdad? Tú caminas sin pensar en cada paso. En este caso hay un proceso de fijación a un punto y te diriges hacia él. Bueno, pues el cerebelo es el que se encarga de ajustar la postura y la coordinación. Bien, en ese aspecto. ¿Qué pasa si se daña el cerebelo, psicólogo? Pues tendrías problemas de equilibrio y movimientos torpes. Y movimientos torpes. Y el tronco cerebral. Si yo te hablo de conexión cerebra-médula, que está puesto ahí y se encarga de las funciones vitales, ¿qué crees si se dañara el tronco cerebral? Fatal, fatal. Si se daña el tronco cerebral, fatal. ¿Por qué? Porque el tronco cerebral, al conectar el cerebro con la médula espinal, pues ayuda a controlar las funciones vitales. ¿Como qué, psicólogo? Respiración, latidos del corazón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se daña? ¿Qué pasa si no pudieses respirar o el ritmo cardíaco, tu ritmo cardíaco no se pudiese, no pudiese estar? No, ahí te hago yo esa pregunta y se responde sola, ¿cierto? Se responde sola. Bueno, y hasta ahí hemos visto la primera parte del cerebro, un poquito extenso, es bastante información, por eso es que te estoy poniendo los ejemplos. Bien, luego vamos a ver esta segunda parte, el cerebro y el tronco. ¿No? ¿Qué tronco? El tronco encefálico. ¿Listo? El cerebro. Bien, a ver, tienes que tener presente que yo te he puesto aquí el texto para que luego puedas apuntar, hacer lo necesario, porque a veces hablo y hay ciertas explicaciones que lo digo de forma oral y pues tienes que estar retrocediendo, ¿no? Entonces, para empezar, el cerebelo y el tronco encefálico son partes fundamentales también del sistema nervioso central. ¿Listo? El encéfalo. Bien, ¿qué más, psicólogo? Pues el cerebelo se encarga de la coordinación motora precisa, el equilibrio y la postura. Ah, ¿te suena un poquito? ¿Te está sonando lo que te estoy indicando? Listo, a ver. Contiene más de la mitad de las neuronas del encéfalo y te ayuda a procesar información sensorial y motora con gran precisión. Se apoya, ¿no? Podríamos estar hablando también de las estructuras aquí que acabamos de revisar. Listo, pero para no marearte mucho. El cerebelo lo que hace es integrar información sensorial. Bien, integra información sensorial y ayuda a que los movimientos sean un tanto precisos. Cuando hablo de precisión, hablo de movimientos suaves, precisos, ayuda al aprendizaje motor y control postural, mientras que el tronco encefálico se encarga de regular las funciones automáticas esenciales. O sea,
es básico para nuestra supervivencia. ¿Listo? Ahí, en ese aspecto. Entonces, tenemos el encéfalo, el cerebelo y el tronco. Vamos entonces a ampliar información aquí. Vamos a ampliar información. Y pues tenemos lo que viene siendo el tronco encefálico. Vamos a hablar del tronco encefálico. El tronco encefálico es una estructura que conecta que ayuda a que el cerebro se conecte con la médula espinal. Actúa como un centro de transmisión. Bien, controla funciones vitales. Ojo, el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración. ¿Te suenan las estructuras que habíamos mencionado? ¿Te suena? ¿Sí? Ah, pues entonces ya como que te vas dando cuenta que se va complementando, ¿no? Dentro de las estructuras subcorticales, que habíamos dicho, cerebelo y tronco cerebral, ¿cierto? Entonces aquí estamos como que ampliando un poquito más. Ahora, eh, también, perdón, también ayuda a regular los estados de conciencia y el ciclo del sueño y vigilia. Ah, psicólogo, entonces se complementa. Claro, ya lo hemos visto. Todo es un complemento, no, no es que algo funciona algo alejado del otro, no, todas las funciones del cerebro se complementan. Ahora, el tronco encefálico tiene divisiones. El mesencéfalo tiene el puente y el bulbo raquídeo. Cada uno de ellos tiene un núcleo de los nervios craneales y en este caso tractos nerviosos. Cuando hablamos de núcleos de nervios craneales, contiene el tronco encefálico 10 de los 12 pares de nervios craneales. Bien, te ayuda a controlar los movimientos de la cara, los reflejos de los ojos, la audición, tus funciones sensoriales. Cuando hablamos de regulación vegetativa, estamos hablando de las funciones autónomas vitales. Respirar, la temperatura corporal, la presión arterial, tu frecuencia cardíaca. Y cuando hablamos de transmisión de tractos nerviosos, es la transmisión de comunicación que existe entre el cerebro y la médula espinal. Bien, claro en ese aspecto. Listo. Si tienes alguna duda, ¿no? ¿Tienes alguna duda? Ahí lo comentamos. Si deseas participar en vivo también si deseas participar en vivo, ahí colocas para enviarte los horarios, los horarios y que puedas participar en vivo y pues al hacer tus preguntas ayudas también a las personas que nos están escuchando, así como tú de repente en estos momentos por la grabación. Ahora, yo te dije que el tronco se divide en, ¿no? ¿Qué tronco, psicólogo? El tronco encefálico. Pues el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo, bien, es la parte perdón, es la parte superior del tronco encefálico. Y este, mis estimados, tiene un papel crucial, un papel fundamental. Coordina los movimientos oculares, la percepción visual y auditiva, y tiene control sobre algunos de los reflejos. Cuando escuchas un sonido fuerte que ocurre de repente, por ejemplo, como una bocina de auto, te tocan el claxon, el mesencéfalo procesa demasiado rápido para mover tus ojos y cabezas en dirección al sonido. ¿No? Es como que suena el sonido y tú volteaste. Bien, eso está encargado, pues, y la función que tiene el mesencéfalo. Cuando estás leyendo un texto, ahorita que estás leyendo esta presentación, y alguien pasa frente a ti, ¿no? Tu mesencéfalo te ayuda a mantener la vista fija en la PPT. O sea, te ayuda a mantener la vista fija.
mientras ajusta los movimientos de los ojos. Entonces, claro, cuando te sobresaltas, el reflejo de tener sobresalto, ¿no? Como cuando te estás asustando de repente, tu cuerpo reacciona de manera automática. Y ya ese sobresalto, ese reflejo de sobresalto, es uno pues de, eh, de los puntos claves que tiene el mesencéfalo. Ahora, el puente o la protuberancia, ¿no? Cuando hablamos del puente o protuberancia, mire, el puente está en el centro del tronco encefálico, está en el centro. Y es como una estación de paso, ¿no? Es como que, ya, como puente, ¿no? Va a pasar por ahí, ¿qué cosa? Voy a pasar yo, no, va a pasar las señales que van y vienen entre el cerebro y la médula espinal. Bien, es como que va a transitar la información, va y viene. Ayuda pues también en el tema de coordinación de movimientos, el tema de regular el sueño, el tema de la postura, ¿no? Lo que había dicho en su momento, cuando estás caminando, pero esta vez ya no en tu casa, digamos, bueno, ya digamos, estás caminando en un lugar X, bien, y alguien te empuja levemente. El puente, el puente o la protuberancia ayuda a tu cerebro a procesar rapidísimo la información y hace los ajustes para evitar que te caigas, ¿no? Los ajustes incluso se hacen bastante rápido. Y ahora eso también tiene que ver con la parte de los reflejos y muchas otras más funciones que se complementan. Cuando estás moviendo la cabeza cuando hablas o mientras estás hablando, ¿no? Tienes esto de mover la cabeza. La, el puente, este componente, ayuda a que pues haya la coordinación adecuada entre boca y ojos. Y esto hace que tu conversación o tu coordinación, perdón, sea bastante fluida. Y como último aspecto tenemos el bulbo raquídeo, ¿no? El bulbo raquídeo. Entonces, si en la parte del tronco encefálico vimos la parte superior, la parte del medio, el bulbo raquídeo, ¿dónde está? ¿Dónde crees que está? En la parte inferior. Igual ahí lo ponen, ¿no? Hay región inferior. Es pues la parte inferior del tronco encefálico. Regula las funciones involuntarias y vitales. Ya lo habíamos dicho, respiración, ritmo cardíaco, presión arterial. Este es fundamental para la supervivencia, ya que controla procesos en los que nosotros no debemos de pensar. Imagínate estar pensando, este, tengo que respirar, tengo que hacer latir mi corazón, ¿no? Tantos segundos, tantas veces por segundo. Tengo que estar regulando, me estoy pasando un poquito, no, pues olvídate, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando estás camino o estás en el colegio, o estás en algún centro, y estás subiendo las escaleras, o vas a llegar tarde y empiezas a correr. El bulbo raquídeo ajusta automáticamente qué cosa, tu respiración, ¿no? La respiración que está sucediendo, tu ritmo cardíaco, para que el oxígeno empiece a llegar rápidamente a los músculos. Bien, eso pues se encarga. Listo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, si es que comes algo y sin querer se va hacia tu tráquea, ¿no? El bulbo raquídeo lo que te va a provocar rápidamente es el reflejo de tos. Vas a empezar a toser para expulsarlo y evitar que te puedas ahogar. Y evitar que te puedas ahogar. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Entonces sí, seguimos nosotros acá, ¿no?
seguimos para poder también responder las preguntas del final. Entonces, mis estimados, vamos a hablar de la médula espinal. Vamos a hablar de la médula espinal. Parte fundamental del sistema nervioso central, ojo, parte fundamental. La médula es un tubo nervioso. Bien, la médula espinal es un tubo nervioso que va desde la columna vertebral o que recorre todo lo que viene siendo la columna vertebral y actúa como si fuese una autopista de información, pero neurológica. Bien, ¿qué ayuda? Transmite pues señales entre el encéfalo y todas las partes del cuerpo. Además, ayuda también con la coordinación de reflejos. Para entenderlo mejor, ahí te he puesto tres aspectos de sus funciones principales, ¿no? Conducción neuronal, transporta información sensitiva. ¿De dónde se coloca? Del cuerpo hacia el cerebro y transporta información, en este caso motora. ¿De dónde? Del cerebro hacia los músculos y los órganos. Mire esa diferencia. La conducción neuronal, bien, como te dije, es como una autopista de información neurológica. La información sensitiva va del cuerpo hacia el cerebro, lo que sentimos, ¿no? Toca algo caliente y a esa información de ese caliente va a ir de tu cuerpo o de tus manos hacia el cerebro. ¿Y por qué se dice información motora? La información motora es desde el cerebro hacia los músculos y órganos. Si esto está caliente y tenemos el reflejo de retirar la mano rápidamente, hay una conducción neuronal, ¿no? Hacia lo que sentimos, llega la información al cerebro y en cuestión, menos de un milisegundo incluso, se da. Se da. Y ahí está el tema de la generación de reflejos, generar reflejos de forma involuntaria. Ahora, ¿qué pasa? Hablando de la conducción neuronal, ¿qué pasa si es que estás caminando y pisas un clavo? O te vas a sentar y te sientas sobre un chinche. Tus receptores de dolor, ¿no? Envían la señal rapidísimo a través de la médula. ¿Qué médula? La médula espinal hacia el cerebro. Este interpreta el estímulo y genera una respuesta. Si pisaste un clavo, levanta el pie inmediatamente. Si te sentaste sobre un chinche, levántate inmediatamente. Entonces, la información es rapidísima, ¿no? La información es rapidísima. Ahora, con el tema de generación de reflejos, son pues generar respuestas reflejas, y ahí lo he puesto, involuntarias e instantáneas, sin necesidad de que el cerebro intervenga, ¿no? ¿Cómo así, psicólogo? ¿No? Sin necesidad que el cerebro intervenga, te hace tener respuestas reflejas involuntarias y de forma rápida. Ejemplo, tocaste algo caliente, retiras la mano automáticamente, ¿no? O te quedas ahí esperando a ver, vamos a ver si mi cerebro interpreta la información. No, ¿cierto? Vas, estás planchando y tocas algo y automáticamente retiraste la mano. Bien, entonces la médula espinal genera el reflejo antes que el cerebro registre el tema del dolor. Si un médico, a ver, todos hemos ido al médico en algún momento. ¿Les han hecho la prueba de reflejo en la rodilla? ¿No? Te chancas la rodilla y tu pierna a veces se mueve sola. No, a veces se debería mover sola, ¿cierto? Ya. Es un reflejo llamado el reflejo eh, rotuliano. Ya está. El reflejo rotuliano. Se me ve ahí. Es una acción que automáticamente se da por la médula espinal. Bien. Y bueno, cuando hablamos de estructura anatómica, mis estimados, estamos hablando de que la médula se divide en segmentos y está protegida por la columna vertebral, ¿no? A ver, divisiones de la médula espinal, que está compuesta por los segmentos cervical. Controla el cuello, los brazos y las manos.
Torácica, tronco y órganos internos. Lumbar, las piernas y la parte baja de la espalda. Bien, sacro, ahí me faltaba el tema del sacro. La parte del sacro controla lo que viene siendo la pelvis y algunas funciones del sistema urinario y reproductivo. ¿Qué pasa si es que te dañas la médula espinal? Ocurre un daño a nivel de médula espinal o a nivel cervical. Pues podrías tener cuadriplegia, ¿no? Afecta lo que viene siendo la movilidad de los brazos y las piernas. Ahora, ¿por qué? Porque hay 31 pares de nervios espinales que se ramifican y estos pues terminarían haciendo que no pudieses, ¿no? No pudieses, mover brazos y piernas. Por eso cuando hay un golpe fuerte en la columna, donde la persona no se queda paralítica, ¿no? O puede quedar en un estado en el que ya no hace movimientos bien. Entonces, cuando dicen la persona quedó vegetal, ¿no? Sus funciones y sus órganos funcionan y está respirando porque le hemos puesto el respirador. Y late su corazón porque está conectado, pero ya los movimientos no son involuntarios, no son voluntarios debido a que una máquina nos está ayudando. Entonces, eso pues se genera. ¿Listo? Bien, vamos a hablar de las meninges, ya vamos cerrando aquí. Las meninges son tres membranas protectoras. Estas tres membranas envuelven y cubren el cerebro y la médula espinal. Ahora, estas membranas proporcionan una barrera física y funcional. Estas barreras físicas y funcionales son cruciales para el sistema nervioso central. ¿Por qué son cruciales? Porque cuando hablamos de que son membranas protectoras, hablamos, por ejemplo, de la dura madre. Es la capa más externa, gruesa y resistente que existe en nuestro organismo, ¿no? Los aracnoides, que son las capas intermedias, delicadas y transparentes, y la pía madre, que es la capa interna más fina, adherida directamente al tejido nervioso. Tres capitas. Sus funciones principales, proteger al sistema nervioso. Absorben el impacto. Por eso cuando te chancas la cabeza, ¿no? La dura madre ayuda a que no. Imagínate cuántos golpes has tenido de repente a la altura del cráneo y no has tenido una afectación. Ayuda a absorber impactos, regulan el flujo de líquido cefalorraquídeo y ayuda en la nutrición de los tejidos nerviosos. En este caso, esas son las meninges, ¿no? Las meninges. Recuerda, son tres membranas. Meninges, tres membranas. Eso te vas a acordar. Dura madre, pía madre, aracnoides. Dura madre, pía madre, aracnoides. Bien, el tema de las meninges. Ahora, para hacerlo un poquito más, eh, um, eh, a ver, para relacionarlo con cosas de la vida diaria. La dura madre sería como la funda rígida de tu celular que protege cuando se te cae, no que cae de golpes. Cuando, por ejemplo, no sé si han visto esos protectores 360 de los celulares que cubren todo, y ya, la dura madre sería como que la parte externa. Los aracnoides serían como el ve la gomita que va en medio, como un intermedio que ayuda a amortiguar los impactos. Y la pía madre sería como que ese plástico que va encima de tu pantalla, como un film protector delgadísimo que cubre pues directamente la pantalla de tu celular, ¿no? En este caso, está adherido al sistema nervioso. Bien, ahora, ¿dudas acá? A ver, los aracnoides es una capa delicada y semitransparente, ¿no? Transparente, ya, que suele parecerse mucho a una telaraña, de ahí su nombre aracnoide.
Bien, ahora, ese ayuda a contener pues el líquido cefalorraquídeo, que es el que ayuda como si fuese un amortiguador, ¿no? Para que lo veas, agarra, llena una bolsa con agua, bien, llenas una bolsa con agua y ahora empieza a agitarla. El líquido protege el contenido de los golpes, bien. Empiezas, si agitas la bolsa, ¿no? El líquido se empieza a mover y protege el contenido de los golpes. Lo mismo hace pues esta capa aracnoide con el cerebro. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Pues seguimos entonces. Nosotros ya vamos a terminar. No te preocupes. Recuerda que lo que estamos haciendo es para que puedas tú eh, responder las preguntas del examen de admisión. Bien, y entrando ya a la parte final, los ventrículos y líquido cefalorraquídeo, lo que había mencionado hace un momento, ¿no? Los ventrículos son cavidades que se encuentran en la parte inferior, no, interior del cerebro. Ahora, estas cavidades están pues interconectadas a través de pequeños orificios. Son pequeñísimos orificios que les llamamos forámenes. Forámenes. Bien, ahora, si te preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los principales ventrículos? El ventrículo lateral, el tercero y el cuarto. El ventrículo lateral, el tercero y el cuarto. Ah, listo. Bien. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, que es como un escudo, pues circula a través, el líquido cefalorraquídeo circula a través de estos ventrículos. Protege el cerebro, protege la médula espinal, ya lo hemos visto. Entonces, esa información es que la que tienes que tener presente. Y esto es complementario, ¿bien? Y esto es complementario. Las estructuras de los ventrículos, cavidades interconectadas ubicadas en el interior del cerebro para que pase el líquido cefalorraquídeo. Si te preguntan cuáles son las principales, el lateral, el tercero y el cuarto. Acuérdate de eso, lateral y tercero y cuarto, ¿no? Listo, no hay más. Y como último están las vías nerviosas y tractos nerviosos. Sencillísimo. Las vías nerviosas son como caminos que conectan neuronas, permitiendo que el cuerpo envíe y reciba mensajes. Tipos de vías nerviosas, para las sensaciones, para movimientos y los combinados. A través de estas vías nerviosas es que se dan pues los reflejos, que se dan los movimientos, no es que se dan las respuestas que tiene nuestro cuerpo. Ahora, cuando hablamos de los tractos nerviosos, son grupos de nervios que se unen en diferentes zonas del cerebro y también en la médula espinal. Si hablamos de tractos nerviosos, hay los tractos que suben, que bajan y que conectan. Si hablamos de los que suben, llevan información al cerebro, bajan, envían señales de movimiento desde el cerebro y conectan, unen los dos lados del cerebro. Las vías nerviosas y tractos nerviosos, por lo tanto, son ¿qué? Fundamentales para la comunicación en en el sistema nervioso, ¿no? En el sistema nervioso. Entonces, listo esta parte, hemos estado viendo lo que viene siendo el sistema nervioso central, ¿no? Y bueno, hemos estado viendo también un poquito, aunque vamos a profundizar más en lo que viene siendo el sistema nervioso periférico, que es el que transmite las señales entre el sistema nervioso central, lo que viene siendo los órganos y los tejidos, ¿no? Pero lo vamos a ver mucho más a detalle en la siguiente clase, perdón, en la siguiente clase. Ya saben, si es que alguno de ustedes quiere participar en vivo, ahí escribe y se le manda la información
para poderlo ver. Bien, entonces la siguiente clase vamos a ver lo que es el sistema nervioso periférico, eh, que este se divide en somático y autónomo. Y ahí lo vamos a poder entrar en más detalles. Y la tercera vamos a ver la estructura y función de las neuronas, lo que son sinapsis y lo que viene siendo los neurotransmisores, ¿no? Lo que viene siendo los neurotransmisores. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Luego vamos a ampliar lo que viene siendo el tema de corteza cerebral, ¿no? Los lóbulos frontal, parietal, temporal, occipital. Vamos a ampliar la información para que lo tengas bastante claro. Vamos a hablar de las estructuras subcorticales, que ya le hemos mencionado acá, pero vamos a ir ampliando mucho más. Y para poder entender la plasticidad cerebral y el aprendizaje. Bien, entonces esa es la información, pues, que está, en este caso, está quedando. ¿Listo, mis estimados? Entonces, como debemos siempre ser, acá está. Pregunta número 1. ¿Qué estructura del sistema nervioso central es responsable de procesar información sensorial como el tacto y la temperatura? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿No? El cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, la médula espinal. Así es, ¿no? Y la respuesta viene siendo la A, el cerebro. A ver, si queremos ser muy específicos, ¿dónde es? ¿Dónde sería? En el lóbulo parietal, ¿no? En el lóbulo parietal. Así es. Bien, no puede ser la B porque el cerebelo coordina movimientos, el tronco encefálico regula funciones vitales, la médula espinal transmite señales y genera reflejos. Pregunta número 2. A ver, ¿por qué no pasó? Uy, se atoró acá. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Pregunta número 2. ¿Qué parte del sistema nervioso central controla funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco? ¿Qué parte del sistema nervioso central? ¿El cerebro? ¿El cerebelo? ¿El bulbo raquídeo? ¿La médula espinal? Ahí está. El bulbo raquídeo, ¿no? ¿Que es parte de qué? Es parte, pues, del tronco encefálico. Vamos entonces a la pregunta número 3. ¿Qué estructura del sistema nervioso central es responsable de coordinar movimientos finos, como el escribir o tocar un instrumento musical? Si hablamos del el encargado de la coordinación motora fina, estamos hablando del cerebelo. Bien, el cerebro controla funciones cognitivas, el tronco encefálico, funciones vitales, y la médula espinal transmite señales y genera reflejos. Por lo tanto, es el cerebelo. Pregunta número 4, mis estimados. ¿Qué estructura del sistema nervioso central actúa como conducto de información entre el encéfalo y el resto del cuerpo? Cerebro, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal. ¿Cuál transmite la información? Va fácil, ¿no? Porque lo hemos visto casi al final también. La médula espinal, ¿no? La médula espinal. ¿Listo? Vamos, ya vamos terminando. ¿Qué parte del encéfalo es responsable de procesar información visual? ¿Te acuerdas que te dije? Te dije todavía la imagen tiene algo. El lóbulo occipital. Pregunta número 6. ¿Qué estructura del sistema nervioso central es responsable de mantener el equilibrio y la postura?
El cerebelo. Recuerda, cerebro, funciones cognitivas, tronco encefálico, funciones vitales, médula espinal, transmite señales. Última, y nos vamos. ¿Qué parte del encéfalo es responsable de controlar el pensamiento, la planificación y el movimiento voluntario? Pensamiento, planificación y movimiento voluntario. Así es. Así es. Es pues, ¿cuál? El lóbulo frontal. No es el lóbulo frontal. Entonces, hemos llegado pues al final. Hemos llegado al final. Ya hemos cumplido. Acá hemos visto todo lo que viene siendo, mis estimados, el sistema nervioso, en este caso central. Listo, esto pues es todo. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la segunda clase donde vamos a hablar del sistema nervioso periférico, y vamos a profundizar, vamos a ampliar más la información. Y esto se los muestro acá, ¿no? Se los voy a mostrar en estos momentos. A ver, a ver, a ver. Y hemos cumplido con toda la primera parte. Estamos en las bases biológicas de la conducta, ¿no? Organización del sistema nervioso. Como esto era bastante amplio, el sistema nervioso central, entonces el encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal, lo vamos a dividir, vamos a ver el sistema nervioso periférico, bien, somático y autónomo, y luego vamos a ver la tercera clase, la estructura y funciones de las neuronas. Después, y eso que ya lo he mencionado aquí, pero no te he hecho preguntas aún porque hemos trabajado, ¿no? Mucho sobre el cerebro, el cerebelo. Recuerda, funciones cognitivas. Ah, ¿te acuerdas? Cerebelo, tronco encefálico, médula espinal, y ya, ahí tienes para trabajar esa parte, ¿no? Sistema nervioso periférico, bueno, ya esa parte. Y luego entramos pues a una siguiente parte donde vamos a ver el cerebro y sus sabores funcionales. Pero esto lo vamos a ver ya en una clase todo junto, porque ya hemos hablado un poco y vamos a ampliar información para que podamos entender cómo se complementan, ¿no? Y al finalizar, acá tenemos una, dos, tres clases, cuarta y la quinta, que es las bases psicofisiológicas de los procesos psicológicos. ¿Cómo, pues, todo esto que estamos viendo en la parte anatómica se complementa en la parte de psicofisiología, ¿no? ¿Cómo se complementa? Por eso es que lo estamos viendo por partes, le estamos subiendo y le vamos a ir profundizando más para subir lo que viene siendo. Listo, listo, listo. Entonces, eso es todo, estimados. Que tengan ustedes una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día, un excelente fin de semana. Nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau.